Dicen que el salvaje oeste era un hervidero de pistoleros, buscadores de oro y predicadores con la Biblia en una mano y la botella de whisky en la otra. Pero si uno se asoma un poco detrás de las polvorientas fachadas de las cantinas y los saloons, descubre un universo aún más fascinante, el de las mujeres que regentaban los burdeles. Ellas no solo vendían caricias a cambio de monedas de plata, también traficaban con secretos, manejaban hilos invisibles de poder y, sobre todo, cultivaban un instinto de supervivencia tan agudo como el filo de un cuchillo Bowie. No se trata de romantizar el oficio, ni de pintarlo con la brocha de la nostalgia, sino de contar con rigor histórico cómo estas mujeres lograron mantenerse vivas y, en muchos casos, prosperar en un mundo que prefería verlas sometidas o muertas. Imagina a una madame recibiendo cada noche a vaqueros cubiertos de polvo, tahúres con los bolsillos llenos de oro robado y agentes de la ley que fingían dignidad mientras cruzaban el umbral de terciopelo rojo. Lo primero que conviene entender es que estos burdeles no eran simples espacios de placer pasajero. Funcionaban como verdaderos centros neurálgicos de información. Cuando la fiebre del oro convirtió pueblos olvidados en ciudades improvisadas, las madames supieron aprovechar la avalancha de fortuna y desesperación que llegaba con cada diligencia. Con oído atento y sonrisa medida, reunían detalles sobre deudas, amores clandestinos y negocios turbios. Y esa información valía tanto, o más, que los servicios que ofrecían sus chicas. Lo curioso es que, pese a estar oficialmente marginadas, muchas de estas mujeres tenían más influencia que el sheriff o el alcalde. Al fin y al cabo, pocos se atrevían a contrariar a la dama que conocía los secretos de medio condado. Si algún cliente se volvía problemático, la madame podía recurrir a un abanico de soluciones. Desde sobornar al alguacil hasta contratar a un pistolero que convenciera al individuo de comportarse con la cortesía mínima exigida. Este delicado equilibrio entre el negocio y la autoprotección fue quizá el verdadero arte que dominaron con maestría. Otro aspecto que rara vez se menciona es la compleja red de alianzas femeninas que surgía dentro de cada casa de placer. Aunque la competencia era feroz y los celos saltaban como chispas en un granero, muchas madames comprendieron que debían colaborar para defenderse de la violencia estructural que impregnaba la vida en la frontera. Así, cuando un grupo de forasteros borrachos amenazaba con incendiar un burdel por no obtener trato preferencial, las mujeres de los establecimientos vecinos se organizaban para alertar a la policía local o reclutar a un puñado de hombres armados dispuestos a protegerlas. La supervivencia exigía, en fin, una combinación de astucia, sangre fría y un carisma capaz de doblegar la voluntad de los clientes más pendencieros. Pero nada de esto ocurría en el vacío. La ley, con su doble moral, prefería mirar hacia otro lado mientras la caja registradora siguiera sonando. En ocasiones, la complicidad se sellaba con una botella de licor de cortesía, con generosas aportaciones a la campaña electoral del juez de paz o con el pago puntual de impuestos disfrazados de multas por conducta indecorosa. Para entender mejor la rutina diaria de estas mujeres, conviene imaginar el escenario con detalle. Al amanecer, la madame supervisaba la limpieza del local, revisaba la contabilidad y atendía a proveedores que traían desde perfumes franceses hasta aguardiente de procedencia dudosa. Al mediodía entrevistaba a posibles nuevas trabajadoras, muchas de ellas jovencísimas, llegadas con la esperanza de huir de la pobreza o de un matrimonio desgraciado. La tarde se dedicaba a la logística, organizar el vestuario, comprobar las reservas de velas y asegurarse de que los cuartos estuvieran en perfecto estado para recibir a los clientes. Y al caer la noche comenzaba la verdadera prueba. Sonrisas estudiadas, miradas seductoras y una diplomacia digna de un embajador europeo para evitar que cualquier chispa se convirtiera en un incendio. Esta rutina se repetía día tras día,
siempre bajo la amenaza latente de que una sola decisión equivocada, una palabra más alta, una deuda impaga o un amante despechado bastara para convertir el burdel en un campo de batalla. Por eso, las madames desarrollaron un sexto sentido. Sabían distinguir cuándo un cliente llegaba con ánimo festivo y cuándo traía consigo la furia acumulada de 1000 humillaciones. Reconocer esa diferencia era literalmente cuestión de vida o muerte. Ese sexto sentido que distinguía a una madama astuta de una candidata al epitafio prematuro se forjaba a base de noches interminables y una memoria infalible. No se trataba solo de recordar los nombres de los clientes, sino también de retener sus gestos más pequeños. La forma en que un forastero dejaba la copa en la barra, cómo otro jugaba con la empuñadura del revólver o el brillo nervioso en los ojos de un minero a punto de apostarlo todo. Aquellas mujeres aprendían a descifrar señales que pasaban inadvertidas a los hombres que las subestimaban. Y ese conocimiento, tan silencioso como eficaz, era su mejor coraza contra el desastre. Por supuesto, el riesgo no provenía únicamente de los clientes. La competencia entre burdeles alcanzaba cotas de hostilidad dignas de una guerra comercial. Algunas madames sobornaban a músicos para que cambiaran de local y atrajeran a los parroquianos. Otras contrataban mujeres más jóvenes, traídas desde San Francisco o Nueva Orleans con la promesa de vestidos caros y alojamiento confortable. La rivalidad se alimentaba de rumores venenosos, que tal establecimiento estaba infestado de chinches, que en otro se cometían estafas o que cierta madame contrataba mujeres enfermas. Estas habladurías, aunque muchas veces infundadas, podían arruinar un negocio en cuestión de semanas. Por eso, las más sagaces cultivaban su reputación como un huerto delicado, conscientes de que mantenerla intacta era la primera línea de defensa. Estos burdeles, por lujosos que parecieran por fuera, operaban en un territorio sin apenas regulaciones. La fiebre del oro disparó la población de los campamentos mineros y, con ella, la demanda constante de entretenimiento y compañía. Aunque muchos cronistas de la época preferían ignorar esa realidad, lo cierto es que la industria del placer fue un motor económico tan poderoso como la minería o el transporte ferroviario. En las calles principales de Deadwood, Dodge City o Tombstone, la luz de gas de los saloons competía con los faroles de las casas de citas, y las recaudaciones nocturnas a menudo superaban las de los bancos locales. No es de extrañar que las madames se convirtieran en figuras centrales de la vida social, aunque casi siempre de manera discreta. Parte de esa discreción consistía en saber qué puertas tocar cuando surgían problemas mayores. Las mujeres al frente de estos negocios comprendieron pronto que la única forma de sobrevivir era tejer alianzas con personajes influyentes, dueños de periódicos capaces de silenciar escándalos, alguaciles dispuestos a aceptar donativos o políticos necesitados de fondos para sus campañas. Cada favor concedido se almacenaba como un cheque moral que podía cobrarse en el momento más oportuno. ¿Un cliente violento que la ley no quería perseguir? Bastaba con recordarle al sheriff el préstamo que él mismo solicitó para su reelección. Una redada inoportuna. Un donativo a la beneficencia local podía disipar la indignación pública con sorprendente rapidez. Convertir el dinero en influencia era una forma de supervivencia tan eficaz como cualquier pistola cargada. Pero no todo se reducía a política y sobornos. A menudo, la clave para sostener el negocio era una disciplina férrea y normas internas estrictas. Muchas madames elaboraban reglamentos casi tan severos como los de un convento. Se prohibía el consumo excesivo de alcohol entre las trabajadoras, se castigaba con despido cualquier hurto a los clientes y se imponían horarios de descanso que debían cumplirse sin excusas. La razón era tan simple como contundente. El caos debilitaba la autoridad y convertía el burdel en un blanco fácil para criminales y extorsionadores.
La estabilidad interna, aunque resultara impopular, era la condición indispensable para mantener el delicado equilibrio entre la prosperidad y la seguridad personal. Aún así, incluso con todas esas precauciones, el miedo era un huésped constante. Durante los días más convulsos de la expansión hacia el oeste, no era raro que bandas de asaltantes irrumpieran en los burdeles en busca de dinero fácil y mujeres indefensas. Algunas madames se armaron hasta los dientes, con escopetas cargadas tras las cortinas y personal entrenado para reconocer el sonido de pasos sigilosos en la noche. Otras contrataron vigilantes a sueldo, a menudo veteranos de la guerra civil que preferían empuñar un rifle antes que un arado. Aquellos guardianes eran, al mismo tiempo, protectores y recordatorio permanente de que la frontera podía volverse letal sin previo aviso. Lo más admirable es que, a pesar de ese clima de amenaza constante, muchas de estas mujeres lograron prosperar. Las crónicas de la época recogen casos de madames que, en apenas una década, levantaron fortunas equivalentes a millones de dólares actuales. Compraron edificios, financiaron teatros, invirtieron en minas y crearon redes de abastecimiento que dinamizaron economías enteras. Todo ello sin dejar de caminar sobre un alambre invisible, donde un error mínimo podía precipitar la ruina o la muerte. Para la mayoría, la clave de su éxito fue no perder nunca la sangre fría. En el imaginario popular se tiende a caricaturizar a estas mujeres como simples explotadoras o víctimas. Pero la realidad era mucho más compleja. Eran empresarias, diplomáticas, estrategas y, a menudo, protectoras de las chicas que trabajaban bajo su techo. Y tenían que serlo, porque si no defendían a las suyas, nadie más lo haría. El respeto que algunas llegaron a inspirar se basaba precisamente en esa mezcla de dureza y compromiso. Para ilustrar mejor esa autoridad tan peculiar, conviene recordar algunos casos documentados que demuestran hasta qué punto las madames podían controlar su entorno con mano de hierro envuelta en terciopelo. Uno de los ejemplos más célebres fue el de Dora Dufran, conocida en Deadwood por su talento para convertir cualquier oportunidad en negocio. Según los registros, Dora empezó trabajando en casas de citas ajenas hasta reunir suficiente dinero para abrir su propio establecimiento, que bautizó con un nombre cínico y optimista a la vez, Diddling Doras. Allí no solo ofrecía compañía a mineros y comerciantes, también vendía provisiones, organizaba eventos y patrocinaba espectáculos de variedades. Su secreto era sencillo: diversificar los ingresos mientras mantenía la disciplina. Si un cliente se pasaba de la raya, Dora no dudaba en expulsarlo a punta de pistola, dejando claro que su local no era tierra de nadie. Historias como la suya se repetían por todo el oeste. En Tombstone, la madame conocida como Big Nose Kate, más famosa por su relación con Doc Holliday que por su faceta empresarial, demostró que una mujer inteligente podía sostener un negocio con astucia y un cierto cinismo. Kate comprendía que la clientela masculina era impredecible, así que se aseguraba de cultivar amistades con comerciantes y abogados que pudieran darle cobijo si las circunstancias se torcían. Nadie sobrevivía en aquel entorno sin una red de apoyo y sin la disposición a desaparecer durante unas semanas si era necesario. Porque si algo tenían claro estas mujeres era que la supervivencia no siempre pasaba por plantar cara. A veces era cuestión de esfumarse antes de que el peligro llegara a la puerta. Esa combinación de coraje y pragmatismo distinguía a las madames que prosperaban de las que fracasaban. Las menos afortunadas solían confiar demasiado en la buena voluntad de sus clientes o en promesas de protección hechas por amantes con más labia que recursos. Cuando llegaba la primera amenaza seria, un incendio provocado, un asalto nocturno o una denuncia falsa, descubrían que nadie acudiría a rescatarlas.
Por eso, las que aprendieron a anticipar los peligros y a planificar cada movimiento lograron mantener su autoridad durante años, incluso en pueblos donde el sheriff cambiaba con cada elección amañada. El poder de estas mujeres no se basaba únicamente en la fuerza bruta o en el chantaje. También surgía de la capacidad de crear un ambiente donde los hombres bajaran la guardia. Muchos clientes, agotados por la dureza de la vida minera o el tedio de los largos trayectos en diligencia, encontraban en el burdel un refugio de familiaridad. El salón bien iluminado, la música de piano, los perfumes caros y la cortesía calculada eran más que un reclamo sexual. Eran una tregua psicológica. Y la madame lo sabía. Se encargaba de que esa atmósfera fuera tan envolvente que el cliente regresara una y otra vez, incluso cuando juraba que sería la última. Este dominio del detalle era tan decisivo como cualquier revólver cargado. Otro aspecto poco divulgado de su supervivencia tenía que ver con la gestión sanitaria. Aunque la época carecía de controles médicos rigurosos, las madames más experimentadas imponían revisiones periódicas a las trabajadoras y aislaban a quienes presentaran síntomas de enfermedades venéreas. No se trataba de altruismo. Sabían que un brote podía cerrar el local y arruinar la reputación que tanto costaba sostener. Por eso, muchas pagaban de su bolsillo la atención de médicos itinerantes y mantenían habitaciones separadas para cuarentenas discretas. En un mundo donde los rumores viajaban más rápido que las diligencias, prevenir un escándalo sanitario era tan crucial como evitar una pelea. Mientras tanto, la vida seguía con una rutina que oscilaba entre la calma y el sobresalto. Cada noche, la madame se situaba detrás de la barra o en un diván tapizado en terciopelo, observando con ojo clínico cada interacción. Si una conversación subía de tono, intervenía con una broma que rebajaba la tensión. Si un cliente se mostraba demasiado posesivo con alguna de las chicas, negociaba con cuidado su retirada. Aquella vigilancia constante resultaba agotadora, pero era la única forma de mantener el orden. Las más veteranas describían su oficio como una partida de ajedrez jugada a velocidad de relámpago. Cada pieza, cada gesto, cada reacción podía decidir si la noche terminaba con ganancias o con un cadáver en el umbral. La idea romántica de que las casas de placer eran simples escenarios de desenfreno oculta un hecho esencial. La inteligencia emocional de las madames era tan importante como su capacidad de imponer respeto. Algunas aprendieron a ofrecer a los clientes algo que no podían comprar en ningún otro sitio: la ilusión de ser comprendidos. Bajo los candelabros de queroseno, muchos hombres confesaban secretos que no se atrevían a compartir con nadie más. Y mientras tanto, la madame escuchaba con atención, almacenando cada dato en su memoria, porque al final esa información era su póliza de seguro. Si un político poderoso intentaba traicionarla, bastaba con recordarle cierta noche de borrachera y cierta confesión comprometedora. La memoria era su arma más letal. Esa es otra de las paradojas de estas mujeres. Para sobrevivir, debían ser más discretas que un notario y más implacables que un prestamista. Ningún oficio del salvaje oeste exigía tanta capacidad de adaptación. Cada madrugada traía la posibilidad de un nuevo aliado o de un nuevo enemigo. Y cada amanecer, un cálculo. ¿Cuánto riesgo merecía la pena asumir? ¿Cuánta confianza se podía conceder? Si algo definía a una madame de éxito, era la certeza de que, en última instancia, nadie más velaba por su destino. Solo ellas mismas. La independencia férrea de estas mujeres se reflejaba también en la manera en que administraban sus finanzas. Mientras muchos de sus clientes se gastaban la paga mensual en una sola noche de desenfreno, la mayoría de las madames exitosas anotaba cada transacción con una meticulosidad casi obsesiva.
Llevaban libros de cuentas que hoy serían un tesoro para cualquier historiador económico. En ellos constaban los nombres de los clientes habituales, las deudas pendientes, el precio de los vestidos de seda importados y las sumas dedicadas a gastos de hospitalidad, un eufemismo para designar sobornos o regalos estratégicos. No era raro que una madame supiera con precisión cuánto gastaba cada cliente a la semana y qué cantidad podía prestarle con intereses sin arriesgarse a perder el dinero. Esta contabilidad rigurosa, unida a la discreción, les permitió mantenerse a flote incluso cuando las economías locales se desplomaban por el cierre de minas o la bancarrota de las compañías ferroviarias. Ese control absoluto del flujo de dinero era también un mecanismo de protección. A menudo, un cliente que perdía la cabeza con alguna de las chicas creía tener derecho a exigir trato preferencial o acceso exclusivo. Pero la madame conocía los números mejor que nadie y no permitía que el sentimentalismo interfiriera con el negocio. Si el individuo no pagaba lo pactado o intentaba monopolizar a una trabajadora, se le recordaba con serenidad que aquel local era un comercio, no un templo romántico. Y si insistía en sobrepasar los límites, pronto encontraba una respuesta proporcional, desde la intervención de un matón a sueldo hasta una denuncia bien orientada. El afecto era un lujo que pocas podían permitirse. En algunos casos, sin embargo, las relaciones entre madames y ciertos clientes poderosos adquirían matices más ambiguos. Había hombres que se convertían en protectores oficiosos de un establecimiento, a cambio de información privilegiada o favores no siempre confesables. Estas alianzas podían prolongarse durante años y apoyarse en una mezcla de gratitud, dependencia y chantaje mutuo. Pero la madame se ocupaba de mantener siempre un margen de autonomía. Si el protector pretendía imponer condiciones excesivas, ella le recordaba que cualquier intento de apropiarse del negocio traía riesgos considerables. La verdadera astucia consistía en alimentar la ilusión de que el cliente mandaba, mientras en realidad ella decidía todo desde la sombra. Este delicado equilibrio de poder se sostenía, entre otras cosas, gracias a su capacidad para evaluar con precisión el carácter de cada interlocutor. La madame debía distinguir al fanfarrón inofensivo del criminal peligroso, al jugador endeudado del inversor potencial. No se trataba de premoniciones místicas, sino de una observación metódica y una intuición afinada por años de experiencia. Sabía que cada detalle contaba, la manera en que un hombre contaba las monedas sobre la mesa, cómo saludaba a las chicas o qué historias relataba sobre su pasado. Esa información era la materia prima que le permitía tomar decisiones rápidas y, muchas veces, salvar vidas. A pesar de esta frialdad calculada, no todas las madames eran cínicas sin remedio. Algunas se convirtieron en auténticas figuras de referencia para sus trabajadoras. La solidaridad femenina florecía en los lugares más inesperados, y no pocas mujeres encontraron en los burdeles un amparo que no habrían hallado en ningún otro sitio. Las crónicas recogen testimonios de jóvenes llegadas desde Chicago, Boston o Nueva Orleans que, tras ser abandonadas o engañadas, fueron acogidas por madames dispuestas a ofrecerles comida, alojamiento y cierta estabilidad. Aunque el trabajo era duro y las condiciones podían resultar opresivas, muchas preferían esa vida a la indigencia o a un matrimonio forzado con un hombre violento. El día a día combinaba la previsibilidad de cualquier empresa con los sobresaltos de un polvorín social. Por la mañana se atendían las tareas de intendencia, compra de víveres, pago a proveedores, supervisión de las costureras que remendaban la ropa de las chicas. Por la tarde llegaban los repartidores de licores, los representantes de casas comerciales que traían cosméticos importados y los músicos que negociaban sus honorarios para la velada.
La madame recibía a cada uno con una cortesía vigilante, consciente de que cualquier retraso en los suministros podía descomponer la delicada coreografía de la noche. Al caer el sol, se encendían las lámparas de queroseno y comenzaba el desfile de clientes. Primero llegaban los mineros y peones de rancho, deseosos de emborracharse rápido y vaciar los bolsillos con igual prisa. Más tarde aparecían los comerciantes, abogados y agentes de la ley, que preferían las horas más discretas para sus visitas. Finalmente, los jugadores y tahúres que traían consigo el inconfundible aroma de whisky caro y ruina inminente. La madame los recibía con la misma sonrisa profesional, pero su mente funcionaba como un reloj. Anotaba mentalmente quién pagaba en metálico, quién fiaba y quién mentía sobre su situación financiera. En medio de ese trasiego constante, la prioridad absoluta era la seguridad. Muchas madames repartían silbatos a las chicas, instalaban cerrojos reforzados y mantenían protocolos de emergencia para los casos en que un cliente se volviera agresivo. Bastaba un grito o un golpe seco contra la pared para que los hombres encargados de la protección acudieran sin demora. A menudo ni siquiera hacía falta recurrir a la violencia. La simple presencia de un guardia armado bastaba para enfriar los ánimos. La reputación de un burdel seguro atraía a una clientela más estable y dispuesta a pagar precios más altos a cambio de un ambiente sin sobresaltos. Pero incluso con todas estas precauciones, el peligro nunca desaparecía del todo. La frontera era un territorio imprevisible, donde las lealtades cambiaban con la misma facilidad que las cartas en una partida de póker. La madame debía vigilar cada noche como si fuera la primera, convencida de que ningún éxito pasado garantizaba la supervivencia futura. Y esa vigilancia constante era el precio inevitable por conservar la independencia. Para muchas de estas mujeres, la independencia era el único triunfo que merecía la pena en un mundo empeñado en negársela. Quizá por eso, cuando una madame lograba consolidar su negocio y alcanzar cierta prosperidad, no se conformaba con ser simplemente una gestora de placeres ajenos. Algunas invertían sus ganancias en propiedades, compraban acciones de compañías ferroviarias o se convertían en prestamistas de otros comerciantes. Era una forma de blindarse contra los altibajos del oficio, pero también una declaración silenciosa de que su papel en la comunidad no se limitaba a sostener una lámpara encendida en la ventana. Un ejemplo notable fue el de Mattie Silks, cuyo nombre aún resuena en las historias de Denver. Mattie empezó su carrera en los burdeles de Kansas y pronto se trasladó a Colorado, donde abrió una de las casas de citas más célebres de la región. Se decía que su salón estaba decorado con espejos de cuerpo entero y tapices importados de Francia. Un derroche de lujo que impresionaba a la clientela y desalentaba a la competencia. Pero lo que realmente diferenciaba a Mattie no era el esplendor, sino su sagacidad financiera. Cada dólar que ingresaba se destinaba a engrosar un capital que invertía en bienes raíces. Cuando la fiebre minera se agotó, Mattie siguió obteniendo rentas de sus propiedades y conservó un nivel de vida que muchos políticos locales habrían envidiado. Su historia demuestra que la inteligencia práctica era a menudo más rentable que la seducción. Por supuesto, este enfoque no era universal. Algunas madames vivían al día, gastando fortunas en joyas, ropa y fiestas que duraban hasta el amanecer. Y cuando el dinero se agotaba, también se esfumaban los amigos y la protección que creían tener asegurada. Las crónicas de la época están repletas de relatos de mujeres que pasaron del lujo al olvido en cuestión de meses. La frontera no tenía paciencia con quienes confundían el éxito efímero con el poder verdadero. La madame que no diversificaba su negocio ni cultivaba alianzas estratégicas estaba condenada a ser devorada por la competencia o a convertirse en víctima de algún escándalo que cerrara su establecimiento para siempre.
Más allá de la gestión económica, otro de los secretos fundamentales de la supervivencia era el arte de manejar la percepción pública. Aunque la mayoría de las comunidades del oeste aceptaba la existencia de los burdeles como un mal necesario, siempre existía el riesgo de que una oleada de puritanismo barriera con todo. Para protegerse de esa amenaza, muchas madames desarrollaron un repertorio de gestos filantrópicos, donaciones a iglesias locales, contribuciones a obras de caridad o regalos para las viudas de mineros caídos. Estas acciones no borraban el estigma social, pero suavizaban el juicio moral de la población y recordaban que, pese a todo, las casas de placer también sostenían parte de la economía del pueblo. Algunas mujeres llevaron esta estrategia al extremo. Se cuenta que una madame de Silver City financiaba cada año una cena navideña para los niños huérfanos de la región. Durante una noche, el salón que normalmente acogía apuestas y encuentros discretos se transformaba en un comedor comunitario, con mesas repletas de pasteles, música de violín y montones de regalos. El gesto era comentado durante meses y reforzaba la idea de que, aunque su negocio fuera objeto de murmullos, ella misma poseía un corazón generoso. Estas iniciativas no nacían de la pura bondad. Eran inversiones en buena voluntad que se traducían en indulgencia cuando los políticos se sentían presionados a clausurar los burdeles para contentar a los sectores más moralistas. Pero incluso con todas esas precauciones, cada generación de madames tenía que enfrentarse a un enemigo que no entendía de sutilezas: la violencia sin previo aviso. Algunos hombres llegaban con ánimo festivo y se marchaban en calma, pero otros cruzaban el umbral con la furia alimentada por deudas, celos o delirios de grandeza. Para esos casos, muchas madames adoptaron una política de tolerancia cero. Se prohibía la entrada a cualquier cliente que hubiera protagonizado episodios violentos. Y si reincidía, su nombre se incluía en una lista negra que circulaba discretamente entre los establecimientos del territorio. Era una forma de autocontrolar el riesgo cuando la justicia oficial resultaba ineficaz. Por supuesto, excluir a un cliente peligroso no garantizaba que el problema desapareciera. Algunos hombres se tomaban la prohibición como un desafío personal y regresaban armados. Fue entonces cuando la contratación de guardias se convirtió en una práctica casi obligatoria. Estos protectores, conocidos a veces como spotters, no solo vigilaban el interior del local, sino que también patrullaban discretamente los alrededores, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Su sola presencia, en la mayoría de los casos, bastaba para disuadir a los más pendencieros. Y si la disuasión fracasaba, tenían la instrucción de emplear la fuerza sin titubeos. La supervivencia no admitía contemplaciones. Lo fascinante de estas historias es que, mientras los hombres del oeste construían su fama a base de duelos y conquistas, las madames lo hacían con paciencia, pragmatismo y un sentido implacable del negocio. Para ellas, cada noche era una apuesta donde la fortuna y la desgracia eran las únicas cartas posibles. Y aunque pocas dejaron memorias escritas, su legado pervive en las anécdotas de cronistas, en los archivos judiciales y en los muros desvencijados de los edificios que un día albergaron su peculiar reino. Ese legado, que hoy sobrevive apenas en susurros y recortes amarillentos de periódicos, encierra lecciones sobre el poder y la supervivencia que pocos manuales de historia se atreven a recoger con claridad. Una de las más reveladoras es la forma en que las madames lograban tejer redes de complicidades en un ambiente donde la traición era casi un deporte local. Porque el salvaje oeste no solo era territorio de pistoleros y tahúres, también era un escenario donde la codicia y la ambición podían convertir en enemigo a cualquiera. Y las madames, que lo comprendían mejor que nadie, perfeccionaron un código tácito de reciprocidad que las mantenía protegidas. Una parte esencial de este código era la diplomacia constante.
Si un burdel necesitaba enviar a una de sus trabajadoras a otro establecimiento, la madame acompañaba esa decisión con gestos de cortesía, un regalo, una carta de recomendación o el compromiso de compartir información sobre clientes problemáticos. Esta actitud no surgía de la simple amabilidad. Era un seguro contra los rumores y las enemistades. En comunidades pequeñas, cualquier conflicto innecesario podía traducirse en sabotajes, en la pérdida de proveedores clave o en un escándalo difícil de contener. Por eso, la mayoría de estas mujeres prefería mantener una cordialidad estratégica, incluso con sus competidoras más encarnizadas. Un equilibrio incómodo siempre era preferible a una guerra abierta. Por supuesto, esa diplomacia se ponía a prueba cada vez que surgía un escándalo. Si alguna autoridad decidía organizar una redada ejemplar, la madame sabía que no servía de nada enfrentarse a gritos con el sheriff. En lugar de eso, activaba su red de apoyos. Un abogado que intercedía en los juzgados, un periodista que relativizaba la noticia en el diario local, un comerciante dispuesto a recordar cuánto contribuían los burdeles a la economía del pueblo. Y si todo fallaba, siempre quedaba la opción de trasladarse a otro distrito, empezar de cero y reconstruir la reputación con la misma paciencia con que se borda un tapiz. Era un ciclo agotador, pero la alternativa, la ruina absoluta, resultaba mucho peor. Dentro de esas casas de placer, la organización interna era más compleja de lo que muchos imaginan. Cada madame establecía jerarquías bien definidas. Estaban las chicas veteranas, que disfrutaban de ciertos privilegios y se encargaban de entrenar a las recién llegadas en las normas básicas de cortesía, seguridad y administración del dinero. Había encargadas que supervisaban la limpieza, el vestuario y la preparación de las habitaciones. En algunos casos, se contrataban cocineras que garantizaban una alimentación decente, un detalle que hoy parece trivial, pero que en la frontera marcaba la diferencia entre la salud y el colapso. Todo este engranaje funcionaba bajo la mirada vigilante de la madame, que no permitía fisuras en la disciplina. Este nivel de organización tenía un propósito claro: reducir el caos al mínimo. Cada tarea estaba asignada y cada responsabilidad delimitada, de modo que, ante cualquier imprevisto, todas supieran qué hacer. Si llegaba un cliente agresivo, si aparecía un inspector o si estallaba una riña entre trabajadoras, la respuesta se ejecutaba sin dudar. Esa disciplina operativa era la única manera de convertir un negocio tan expuesto en una fortaleza capaz de resistir las sacudidas constantes de la vida fronteriza. Aunque tanto orden pudiera parecer impersonal, muchas madames se implicaban de verdad en el bienestar de su personal. Era frecuente que adelantaran dinero para tratamientos médicos o reservaran una parte de las ganancias para ayudar a las trabajadoras a independizarse cuando decidían abandonar la profesión. Incluso se conocen casos de mujeres que pagaron la educación de los hijos de sus empleadas, conscientes de que la maternidad multiplicaba los riesgos y la vulnerabilidad. No siempre se trataba de altruismo puro. Una trabajadora leal y agradecida era mucho más confiable que una resentida. Pero también es cierto que algunas sentían un genuino sentido de responsabilidad hacia las jóvenes que llegaban a sus puertas sin otra opción. A pesar de todos esos esfuerzos, el miedo era una presencia constante, un huésped silencioso que nunca abandonaba las habitaciones con cortinas de terciopelo. La amenaza de un incendio, un asalto nocturno o una epidemia siempre estaba al acecho. Para mitigarla, las madames no se limitaban a mantener guardias armados o protocolos de seguridad. Algunas contrataron servicios de mensajería rápida para enviar alertas en caso de emergencia. Otras tejieron alianzas con dueños de saloons que les avisaban si grupos de hombres peligrosos merodeaban por la calle. La solidaridad entre negocios, por puro interés mutuo, fue un factor clave para que muchas casas de placer se mantuvieran abiertas durante décadas.
Si algo coinciden en señalar los testimonios de la época es que ninguna madame alcanzaba el éxito sin pagar un precio alto en forma de desgaste emocional y desconfianza permanente. La dureza de carácter que las crónicas atribuyen a estas mujeres no surgía de la nada. Era la coraza que se vieron obligadas a forjar para resistir un entorno donde un descuido podía costarles todo. La frialdad con que algunas tomaban decisiones, expulsar a una trabajadora endeudada o denunciar a un cliente influyente, no era crueldad pura, sino una medida de autoprotección. En la frontera nadie regalaba respeto ni seguridad. Cada conquista se obtenía a pulso. Y sin embargo, entre tanta dureza, la vida cotidiana de los burdeles tenía momentos de humanidad que desmentían la idea de un ambiente puramente sórdido. Cumpleaños celebrados con pasteles improvisados, noches tranquilas en que la música de un violín apagaba las preocupaciones, confidencias compartidas en la penumbra. Eran chispas de normalidad que ayudaban a soportar el miedo. Quizá esa mezcla de disciplina implacable y ternura explica por qué algunas madames dejaron un recuerdo tan persistente en la memoria colectiva. No eran santas ni mártires, pero tampoco simples explotadoras. Eran mujeres que, en condiciones extremas, aprendieron a sostenerse y a sostener a otras. Uno de los detalles más reveladores sobre el oficio de las madames era su relación ambigua con la legalidad. Aunque la prostitución se toleraba en muchos pueblos del salvaje oeste, nunca estuvo completamente amparada por la ley. El resultado fue que las mujeres que la administraban se vieron obligadas a moverse en un limbo constante. Por un lado, las autoridades necesitaban su dinero, en forma de impuestos disfrazados de multas, y la estabilidad económica que sus negocios aportaban. Por otro, mantenían la farsa moralista de que aquellos establecimientos eran un lastre que debía erradicarse cada vez que surgía presión de los sectores religiosos o políticos. Esa tensión se tradujo en una práctica tan frecuente como cínica, la multa rutinaria. Una vez al mes, el alguacil se presentaba con su comitiva, levantaba un acta que certificaba que allí se realizaban actividades contrarias a la moral y cobraba una suma que, en la práctica, funcionaba como una licencia tácita para seguir operando. La madame pagaba sin protestar, firmaba el documento y continuaba el negocio con la misma normalidad de siempre. Este juego de apariencias beneficiaba a todos. Las autoridades simulaban hacer cumplir la ley y las madames conservaban sus puertas abiertas mientras financiaban de manera indirecta las arcas municipales. Sin embargo, este pacto implícito no era una garantía de estabilidad. Bastaba un cambio de alcalde o la llegada de un predicador particularmente combativo para que la tregua se rompiera. En esos casos, la madame debía actuar con rapidez. Algunas preparaban con antelación documentos legales que demostraban el cumplimiento de ordenanzas de salubridad y seguridad. Otras negociaban directamente con las autoridades, ofreciendo préstamos u otros incentivos que convencieran a los responsables de posponer cualquier clausura. Y si todas las estrategias fallaban, siempre quedaba la opción de mudarse a otro territorio, llevarse al personal y recomenzar bajo otro nombre. Era, en definitiva, una existencia marcada por la reinvención constante. No debe pasarse por alto el impacto que estas mujeres ejercían sobre la economía local. En ciudades nacidas al calor de la minería, los burdeles generaban un flujo de efectivo tan abundante que mantenía a flote numerosos comercios. Desde sastres que confeccionaban corsés y vestidos, hasta importadores de licores y músicos ambulantes, todos obtenían parte de su sustento gracias a la clientela que aquellas casas atraían. Algunos cronistas, con ironía, afirmaban que cerrar un burdel equivalía a decretar la recesión en el pueblo. Aunque incómodo de admitir, ese detalle fue decisivo para que muchas madames lograran sostener sus negocios incluso frente a campañas moralistas. En cuanto al funcionamiento interno, cada madame imprimía su propio estilo de liderazgo.
Algunas ejercían un control casi maternal, vigilando que las chicas no se endeudaran más de lo imprescindible y ayudándolas a ahorrar parte de sus ganancias. Otras imponían una disciplina estricta, convencidas de que la indulgencia conducía al desorden y al peligro. Pero todas compartían una certeza: la autoridad debía ser visible y, sobre todo, incuestionable. Si un cliente percibía que la madame dudaba al imponer límites, el efecto dominó podía ser devastador. Pronto otros se sentirían con derecho a exigir trato especial, regatear tarifas o ignorar las normas de la casa. Para evitarlo, muchas preferían exagerar su dureza antes que permitir la mínima vacilación. Esa autoridad constante no estaba exenta de desgaste. El estrés de resolver conflictos a diario, sumado al riesgo permanente de agresiones, generaba una forma de cansancio crónico que pocas madames conseguían superar del todo. Algunas, tras años de trabajo, optaban por retirarse y establecerse en otra ciudad con un nombre nuevo y un patrimonio considerable. Otras decidían continuar, convencidas de que su experiencia bastaría para sortear cualquier amenaza. Y no faltaban quienes, al quedarse sin recursos o sin aliados, acababan por caer en la misma precariedad de la que habían escapado tiempo atrás. La frontera era implacable con quien se quedaba solo. Quizá uno de los aspectos menos comentados, pero más significativos, es cómo estas mujeres construyeron un sentido de identidad y de orgullo profesional en un entorno que las despreciaba oficialmente. Aunque la sociedad las etiquetaba como mujeres caídas, muchas se consideraban emprendedoras legítimas, tan necesarias como cualquier otro comerciante. Sus testimonios muestran una conciencia clara del valor de su oficio. Sabían que ofrecían un espacio donde se aliviaba la soledad de los hombres y al mismo tiempo una oportunidad de subsistencia para mujeres que de otro modo habrían muerto de hambre. Esa convicción no eliminaba la dureza diaria, pero daba sentido a una existencia que trascendía la simple resignación. Las clientas ocasionales, porque, aunque poco conocido, también había mujeres que solicitaban servicios o compañía, recibían la misma profesionalidad que cualquier hombre. La madame comprendía que cada cliente era, ante todo, una fuente de ingresos que debía respetar las normas. Y esa capacidad de mantener la compostura ante situaciones inesperadas era otra prueba de su sangre fría. La frontera era diversa en formas que hoy apenas alcanzamos a imaginar. A medida que pasaron los años, algunas madames se convirtieron en figuras casi legendarias. Sus nombres aparecían en canciones, anécdotas y chismes que se propagaban de una diligencia a otra. Aunque muchas de esas historias estaban adornadas con exageraciones, el fondo era cierto. Habían prosperado en un territorio que devoraba a los incautos y convertía la debilidad en pasaporte directo a la ruina. Y lo consiguieron con inteligencia, disciplina y una valentía que pocos se atrevían a reconocer abiertamente. Con el tiempo, la expansión del ferrocarril y la consolidación de las instituciones estatales transformaron de manera profunda la naturaleza del salvaje oeste. Las ciudades improvisadas empezaron a adquirir rasgos más estables. Aparecieron periódicos, tribunales permanentes, alcaldías con presupuestos formales y, cómo no, asociaciones cívicas decididas a limpiar la reputación de aquellas comunidades. Para las madames, este proceso de civilización trajo oportunidades, pero también amenazas. Por un lado, la llegada de nuevas fortunas permitió que muchas casas de placer modernizaran sus instalaciones, instalaran baños con agua corriente o decoraran sus salones con lujos impensables décadas atrás. Por otro lado, la presión moralista se volvió más organizada, con campañas públicas que reclamaban la clausura de los burdeles en nombre de la decencia. Algunas madames supieron adaptarse a ese nuevo clima social. Firmaron acuerdos confidenciales con los regidores, establecieron horarios más discretos
Suavizaron la publicidad de sus servicios y reforzaron la apariencia de respetabilidad. Otras, en cambio, no quisieron o no pudieron modificar el carácter de sus negocios y terminaron enfrentando procesos judiciales que las arruinaron o las obligaron a abandonar sus ciudades de origen. Era la confirmación de que el salvaje oeste que ellas conocieron, con sus reglas propias y su caos previsible, estaba dando paso a un orden distinto, mucho menos tolerante con la ambigüedad. La frontera se domesticaba, y con ella desaparecían también los resquicios de libertad salvaje en los que estas mujeres habían prosperado. A pesar de todo, su huella persistió mucho más de lo que sus detractores habrían querido. Cuando los cronistas empezaron a recopilar la historia oral de la frontera, se toparon con decenas de relatos que colocaban a las madames en un lugar central del relato. No se trataba solo de su papel económico o de su capacidad de supervivencia. También habían sido confidentes, mediadoras en disputas, impulsoras de la filantropía local e incluso protectoras de mujeres que no encontraban refugio en ningún otro lugar. Cada testimonio, cada documento y cada anécdota confirmaba lo mismo. El oeste no se habría forjado de igual manera sin su presencia constante. La mirada retrospectiva sobre estas mujeres oscila todavía entre la fascinación y el juicio moral. Pero quienes las estudiaron con rigor coinciden en que su historia merece contarse sin adornos ni moralinas. No fueron heroínas inmaculadas ni villanas de folletín. Fueron, ante todo, sobrevivientes. Sobrevivientes de un tiempo brutal, de una sociedad que no les reconocía derechos y de unas circunstancias que habrían destruido a cualquiera menos dispuesto a luchar. Para ellas, sobrevivir no era solo mantener un negocio, era conservar la dignidad en un mundo empeñado en arrebatársela cada día. Si se quiere comprender el secreto de su éxito y de su resistencia, basta con repasar los rasgos que las unían, más allá de sus diferencias personales. Todas poseían una capacidad excepcional para leer el carácter humano y anticipar los conflictos. Todas eran maestras de la logística, de la negociación y de la disciplina financiera. Y todas, sin excepción, compartían un instinto de autoprotección que se manifestaba en cada decisión. Desde contratar un vigilante hasta anotar con detalle cada préstamo o cada deuda pendiente. No confiaban en la suerte. Si algo las diferenciaba de otros personajes del oeste, era su convicción de que la supervivencia no se improvisa, se planea con minuciosidad. También aprendieron a manejar una paradoja inevitable. Por un lado, debían mostrarse accesibles, hospitalarias y casi maternales con sus clientes. Por otro, no podían olvidar que muchos de esos mismos hombres las despreciaban en público o habrían sido capaces de traicionarlas sin el menor remordimiento. Mantener esa dualidad, la cortesía profesional y la desconfianza constante, exigía un temple emocional que pocos poseían. Esa tensión explica por qué, cuando alguna de ellas alcanzaba la vejez con un patrimonio respetable y un nombre aún temido, se la miraba con una mezcla de recelo y admiración. Hacía falta inteligencia, carácter y buena dosis de suerte para lograrlo. Al final, cuando se apagaban las luces de queroseno y el silencio regresaba a los salones tapizados, quedaba solo la certeza de que la frontera no era lugar para ingenuos. Allí sobrevivían quienes entendían que cada gesto, una sonrisa, un préstamo, una amenaza velada, era una jugada estratégica. Y si existía un secreto definitivo en la historia de las madames del salvaje oeste, era este. Aprendieron a convertir el desprecio en un escudo, la necesidad ajena en moneda de cambio y el peligro constante en el motor que mantenía viva su disciplina. Hoy sus historias se leen como un catálogo de contradicciones. Mujeres estigmatizadas que ejercieron poder, comerciantes de un negocio despreciado que sostuvieron economías enteras,
Víctimas potenciales que supieron negociar con jueces y pistoleros por igual. Y en cada relato late la evidencia de que su supervivencia no fue un accidente, sino la expresión de una voluntad inquebrantable de mantenerse vivas, costara lo que costara. Si este recorrido por las vidas de las Madames del Salvaje Oeste te ha resultado tan fascinante como a mí contártelo, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu opinión en los comentarios. Me encantará saber qué piensas y qué otros temas históricos te gustaría explorar juntos.